Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Anto, Gabriel, Juan, Filip, ¿qué tal? Y a todas las personas que se van uniendo. Esta es nuestra cuarta entrevista de la semana, nuestra semana vocacional Escolé. Y en esta oportunidad quisiera comentarles que nuestra invitada, la conozco desde que tenemos 6 añitos, o sea, hace muchos años. Ella es Luisa Ríos, ingeniera forestal, coordinadora de la región Madre de Dios en Perú para la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Es una apasionada por la naturaleza y el desarrollo humano. La va a entrevistar Emilio Jaramillo, él tiene 15 años, es estudiante del homeschooling de Escolé. Vamos a comenzar con unas preguntas y al final vamos a dejar un espacio para que las personas que se están uniendo pues también puedan hacer sus valiosísimas preguntas y bueno, aprovechar esta hora que vamos a compartir al máximo. Así que bienvenida Luchi, bienvenido Emilio y la entrevista es de ustedes totalmente. Comencemos. Gracias. Gracias, Marce. Bueno, buenas tardes con todos. Buenas tardes, Luisa. Mi nombre es Emilio Jaramillo y bueno, soy quien le va a entrevistar el día de hoy. Y una vez más, es un placer tenerla aquí con nosotros. Bienvenida y gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, comencemos con nuestra entrevista. Cuando usted terminó el colegio, ¿ya sabía tal vez lo que iba a estudiar? ¿Estaba indecisa? ¿Ya lo tenía claro? ¿O cómo fue su proceso desde la elección de su carrera hasta que supo que iba a ser ingeniera forestal? Cuéntenos. Gracias Emilio por la invitación para estar aquí con ustedes y también por esta primera pregunta. Bueno, yo terminé el colegio en el año 95. Definitivamente ese mismo año no estaba completamente segura de lo que quería estudiar. Eh, Algo que sí de alguna manera me sirvió fueron visitas que nuestro colegio agendó con diferentes universidades. No sé si hagan eso, seguro también lo hacen en Quito, o al menos cuando existía la presencialidad. La idea es que cada universidad se promociona a sí misma, invitan a los estudiantes, te presentan su campus y te presentan también sus carreras y a veces te dan algunas charlas de esas carreras. Entonces, al final del colegio, lo que sí tenía claro es que la universidad que a mí más me había gustado en todo ese camino era la Universidad Agraria La Molina, que es una universidad, es precisamente como dice su nombre, de ciencias agrarias. Eh, Siempre me habían interesado en general las ciencias y la naturaleza, así que pocos meses después de salir del colegio decidí que iba a postular a la Universidad Agraria. Si bien en un inicio pensé que me gustaba más biología, y de hecho esa fue la carrera a la que postulé, eh, ingresé a ciencias forestales y esta es una carrera que por el tipo de trabajo al que te lleva, generalmente en campo o fuera de la ciudad, tiene muchos cursos al inicio que son de orientación. Entonces fue en estos cursos que yo me di cuenta que me gustaba mucho la carrera y la diferenciaba un poco de la biología en que había una relación con la naturaleza, con el bosque, pero también mucho con la gente, con las culturas. Ya, muchas gracias, qué interesante. Justamente, ¿no? Lo que usted preguntaba de las universidades, bueno, quizás no es presencial, pero estamos haciendo justamente estas reuniones de semana vocacional que son justamente eso, nos ayudan a orientarnos a nosotros. Exacto. Eh, bueno, continuamos con la segunda pregunta. Sabemos que usted está justamente ahorita conectada desde la Reserva Madre de Dios, una reserva ubicada en la selva del Perú. Queremos saber por qué se mudó a Madre de Dios. Cuando estudiaba ya quizás se imaginaba que iba a pasar esto en algún momento y que bueno, iba a trabajar en esta reserva. Eh, no, de hecho sí había conocido por la carrera, los diferentes cursos te llevan en algún momento a hacer prácticas por días o algunos viajes a diferentes ciudades de la selva. Algo que me motivó mucho es que cuando yo estaba por terminar la carrera sacaron un documental de la región Madre de Dios
que se llamaba Madre de Dios, la última selva sin hombres, porque era en ese momento todavía el departamento menos poblado de todo el país y con los bosques más, menos tocados, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, cuando tuve chance de encontrar unas prácticas para venir acá, postulé así sin dudarlo, y ya para cuando terminé completamente la carrera me di cuenta que era la ciudad de selva que más me gustaba. Eh, no tenía planeado en ningún momento mudarme para siempre, o sea, desde la primera vez siempre lo veía como algo temporal, como un viaje de 3 meses o de 6 meses, y ya tengo acá, acabo de cumplir 20 años viviendo acá, y algo que siempre supe y que de alguna manera son como estas cuestiones que uno tiene que ir descubriendo poco a poco en sí mismo y que te ayudan también en la decisión, es que desde siempre yo veía el trabajo convencional de oficina, no porque esté mal quienes hagan eso, pero para mí era aburrido. O sea, yo sentía que mi trabajo tenía que combinar algo en la ciudad con acciones en campo, con hablar con la gente en campo, y bueno, es un poco lo que tiene mi carrera actualmente. Ya. Eh, sí, me parece que eso que nos cuentas de la reserva, bueno, fue una oportunidad como que inesperada, ¿no? Y eso quizás nos puede enseñar a nosotros, ¿no? Que no todo lo tenemos que tener planeado en la vida, sino que hay veces que hay que tomar las oportunidades y bueno, ver a dónde nos lleva la vida. Sí, Eh, exactamente. Porque a veces la oportunidad está ahí por una única vez y te puede llevar a un camino muy interesante, ¿no? Totalmente de acuerdo, no dejar pasar las oportunidades. Eh, bueno, la siguiente pregunta dice, bueno, ¿cuáles han sido los mayores logros que usted ha vivido gracias a su profesión? Quizá las grandes metas que ha alcanzado en su carrera, esos momentos que uno nunca se olvida de su vida, de su carrera en este caso. Bueno, en definitiva, creo que el más importante logro por la carrera y por las expectativas que hay en torno a eso también, porque están las expectativas propias, están las expectativas de la familia también. En mi caso, el primer logro grande creo que ha sido sacar mi título, porque yo soy de las que se demoró un poquito. Empecé a trabajar cuando terminé la carrera, solo con el bachillerato, y como quizás en algún momento ustedes lo van a escuchar de consejo, cuando haces eso, te acostumbras a trabajar, el día a día del trabajo te quita tiempo y luego es mucho más difícil sentarte a trabajar o en una tesis o en un documento profesional o hacer el curso de titulación, dependiendo de la modalidad que cada uno elija, ¿no? El título para mí ha sido el primero de los más grandes, por así decirlo. Eh, lo otro que me gusta mucho, que considero un logro al que me ha llevado de alguna manera mi profesión, es la oportunidad de conocer diferentes países, pero principalmente a conocer diferentes culturas, porque aunque no lo crean, eso te abre mucho las perspectivas de creatividad, de imaginación, pero también de entender que hay diferentes formas de ver el mundo, que hay diferentes culturas, que cada una de ellas tiene cuestiones que todas deben ser respetadas, pero que cada una tiene cuestiones que te pueden llevar a cosas muy positivas. Por ejemplo, hay muchas culturas asiáticas que tienen una relación muy importante con la naturaleza y cuestiones muy positivas para su día a día. Y finalmente creo que el mayor logro es poder elegir dónde quieres trabajar, dónde quieres vivir, y tener un trabajo actualmente que me hace bastante feliz, en términos de que siento que es un trabajo que ayuda a contribuir a una mejor sociedad desde esta región, y que buscamos en la organización en la que trabajo que eso sea también un mejor país. Y creo que esa es como una gratificación extra, ¿no? De saber que estás contribuyendo al bienestar de otras personas o de otras familias, es algo súper gratificante. Totalmente de acuerdo, justamente el tema de la conservación medioambiental ahora es uno de los trabajos más importantes, ¿no? Por la lucha contra el cambio climático, bueno, todos estos problemas que tenemos. Y bueno, justamente topando el tema que usted nos decía de que ha viajado a muchos países, ha tenido experiencia internacionalmente, quisiéramos que nos cuente justamente esas experiencias en Europa, Estados Unidos, ¿se imaginó quizás participar
en estas grandes convenciones mundiales, incluso ser expositora y referente? No, en definitiva no es algo que me había imaginado, que no lo tenía previsto. Y creo que en general este tipo de experiencias han sido muy retadoras en términos profesionales. Siempre me han llevado a retarme a mí misma con diferentes situaciones y también a reflexionar en términos de mejorar capacidades que te abran nuevas puertas, como el idioma, por ejemplo, que te permite llegar a espacios de capacitación, de conferencias, de intercambio con otras personas, otras culturas, otros países. Eh, Tampoco pensé que mi carrera me llevara a esos espacios de convenciones y conferencias donde además de querer hacer las cosas y presentar la información de la mejor manera en función a los objetivos que tú tengas en el evento o en la convención, creo que siempre está ese plus de estar como representante del país. Así no sea una representación oficial en la que te han delegado como representante del país, estar en un espacio donde están otros países te reta también a querer presentarlo de la mejor manera, ¿no? A tratar de tener la mejor información, a tratar de tener los mejores materiales, a tratar de estar como mejor preparado o mejor organizado. Y también en estos espacios aprendes mucho, ¿no? De cómo otras culturas muestran sus formas y su propia cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros normalmente participamos en espacios académicos y nuestras presentaciones eran muy académicas y muy serias, y por ejemplo al costado venían los compañeros de Colombia que también eran súper académicos, pero que además le ponían mucho color, o sea, mucho de su país a solamente su presentación, ¿no? Entonces creo que estos espacios te pueden llevar a continuar formándote en tu carrera, pero también te abren una perspectiva en general para buscar ser mejor tú como profesional, como representante de tu organización y también de tu país. Qué chévere que haya tenido la oportunidad de visitar todos estos países y justamente lo que dice que representa a su país, Perú, pero no solo a Perú, sino también a Latinoamérica, ¿no? Eh, y bueno, esto también nos lleva a a la siguiente pregunta. Cuáles han sido los mayores retos que ha tenido que superar para llegar a ser ingeniera forestal y hoy en día en su trabajo? Quizás no solo para llegar a ser, sino quizás en esos congresos mundiales, justamente lo que nos dice el tema del idioma. No sé, ¿cuáles son esos mayores retos que usted ha tenido? Gracias, Emilio. Yo creo que como todos hay retos que se presentan en el camino. En mi caso, cuando empecé a trabajar en Madre de Dios, creo que uno de los retos más grandes fue afrontar la discriminación por ser de la capital. No sé si pase tanto en Ecuador, pero en Perú, en las regiones, sobre todo aquellas que están lejanas de la capital y que además esa lejanía se traduce en que no tienen las mismas oportunidades que en la capital, que no tienen los mismos servicios que en la capital y que el gobierno no está tan atento a ellos como en la capital, haya como un recelo, ¿no? Cuando para mí podía ser un perfecto aprendizaje conjunto, ¿no? Todo el conocimiento que yo traía sumado al conocimiento que tienen acá los ingenieros forestales que han crecido en el bosque, ¿no? Y que ese conocimiento es más amplio que el de cualquiera. Ese fue un primer reto, como tener que esforzarte un poquito más para mostrar que puedes estar en este caso en el nivel y en los conocimientos que tenga un ingeniero local, pero también para mostrar que no es una competencia, sino más bien que se puede trabajar en equipo, ¿no? Creo que en general mostrar que uno tiene intenciones de trabajar así de manera abierta es también un reto, pero te puede llevar a consecuencias y a resultados muy bonitos y muy interesantes. Eh, Otra cosa que es clave es ser perseverante, ¿no? Porque creo que para cualquiera, en cualquier carrera que elijan, ya sea de naturaleza, si es ingeniería ambiental, felices de tener más ingenieros forestales o ambientales en el mundo, pero creo que en general la perseverancia es una característica clave y que debe ser como para cualquier carrera o cualquier camino que se elija. Como dicen, está bien soñar en grande, en gigante, pero cuando te despiertes, trata de caminar
hacia esos sueños, ¿no? Plantéate algunas metas y trata de establecer esos caminos. Creo que también es un reto importante para cada uno hacer ese camino, ¿no? ¿Dónde estoy ahora? ¿A dónde quiero llegar en este año? Y empezar a caminar para lograrlo, ¿no? Qué bueno, me alegro que haya podido pues superar justamente todos esos retos, todos esos obstáculos y llegar a la profesional que doy. Eh, bueno, otro tema, yendo más enfocado hacia la reserva de Madre de Dios, quisiéramos que nos cuenten un poco cómo luchan contra los delitos medioambientales, qué hacen como para evitar que se repitan. Creo que uno de los más comunes es el tráfico de animales, de lo que he investigado en la reserva. Creo que han habido casos así. eh, Sí. ahora quizás ha aumentado, no sé, ha disminuido. Quizás la pandemia ha influido un poco en este tema. Eh, bueno, cuéntenos usted cómo manejan el tema de los delitos. Sí, bueno, mira, en Madre de Dios, como bien indicas, hay varios delitos contra el medio ambiente. Uno de ellos es la causa furtiva o ilegal de fauna, que está más, ese problema está como más cercano a la frontera entre Perú y Bolivia. Y en Tambopata, que es la provincia donde trabajo y vivo, existen dos problemas principales. Uno es la minería ilegal, y el otro podría ser la tala ilegal, ¿no? Que es la corta y venta ilegal de madera. Eh, ¿Y por qué son un problema? O sea, no solo porque afectan al medio ambiente, contaminan los ríos, contaminan el aire que respiramos, sino porque en Madre de Dios hemos llegado a un momento en el que ya no hay, para ponerlo así en fácil, no hay espacios libres en el bosque. Entonces, si alguien más o alguien nuevo de fuera quiere aprovechar un espacio de bosque, está generando un conflicto con alguien que ya existe en ese territorio. Y el problema más grande es que la minería, el tipo de minería que se practica aquí en Madre de Dios, para la cual además se utiliza mercurio para poder separar el oro, no es compatible con ninguna otra actividad productiva. O sea, no es compatible con la agricultura, no es compatible con la ganadería, no es compatible con el aprovechamiento de bosques. Entonces, se ha generado un conflicto y la forma en que se está abordando eso, por ejemplo, desde la sociedad civil, desde la misma ciudadanía, es que ellos hacen mucho trabajo de campo, toman información sobre los delitos que están ocurriendo, que es algo que pasa todos los días, le entregan esa información a las autoridades para facilitar su trabajo, pero también hacen seguimiento a que esas autoridades estén tomando cartas en el asunto, estén haciendo algo. También generan mucha información para la prensa, para los medios. En Perú normalmente el tema político es bastante complejo, entonces digamos que hay que hacer un esfuerzo adicional para que los temas ambientales estén en la agenda política de nuestro país. Y bueno, en particular, en la organización en la que yo trabajo también generamos propuestas para que exista una mejor legislación ambiental en nuestro país, mejores políticas ambientales. Lo que tratamos de hacer un poco es que con el conocimiento que tenemos del campo, tratar de hacer que las normas, las leyes, las políticas sean más coherentes, o sea, que tengan el componente ambiental que es importante, pero que además sean normas que se van a poder cumplir, ¿no? Porque si no, son normas que se van a quedar solo como papel. Y también existen otras organizaciones aquí en Perú que trabajan en el mismo problema, en los delitos ambientales, pero desde otro frente, que es la educación ambiental, tratando de generar conciencia y una perspectiva diferente en los niños y en los jóvenes, y que eso va a tener resultados seguramente en el largo plazo, pero que también es un frente muy importante de trabajo, ¿no? Para empezar a generar esa conciencia. Ya. Justamente hablando de este tema de la educación ambiental, eh, ¿cómo cree usted que se comporta la gente con respecto a esta cultura ambiental? Bueno, en los países que usted ha podido visitar, quizás si comparamos a Perú con Ecuador, Latinoamérica en general, o incluso con estos países que usted ha podido visitar, quizás tienen más cultura,
menos, no sé, son más conscientes? Cuéntenos. Sí, en definitiva, Emilio, algo que yo he podido ver en Estados Unidos, pero también en Europa, quizá más en Europa, es que la cultura ambiental está súper arraigada en la sociedad. O sea, quizás este trabajo de educación ambiental que les contaba hace unos minutos, que se tiene que hacer o se está empezando a hacer en estos países, ya se trabajó con las generaciones que ahora están liderando, digamos. Eh, y además existen muchos como incentivos a las buenas prácticas. O sea, si tú eres un buen ciudadano y respetas las normas ambientales, pero además, por ejemplo, tienes un auto eléctrico o híbrido que es más caro, pero que contamina menos, tienes incentivos, como por ejemplo en Holanda, que tienes cargadores de coches, de autos en todas las esquinas, como si fueran cargadores de celular, ¿no? Entonces es como que te establecen, te educan, ¿no? Educan a las generaciones, ese es el trabajo que hacen para el largo plazo, y además con el ciudadano es que son súper estrictos con el cumplimiento de las normas, pero además también tienen el lado interesante que es el lado de generar incentivos, ¿no? Porque los seres humanos no aprendemos solamente cuando nos castigan, sino que aprendemos más y mejor quizás cuando nos enseñan con incentivos. Entonces, eso me parece positivo. Creo que en Perú nos queda mucho trabajo por hacer al respecto, sobre o sea, concientizar en temas ambientales en general, pero también sobre mejores prácticas, ¿no? Porque el contribuir para un medio ambiente más sano puede empezar desde la casa, ¿no? Desde cómo ahorrar agua o cómo ahorrar electricidad. Y como te decía, o como les decía, en Perú todavía estamos, si bien ya empezamos con esto y ya existen proyectos e iniciativas del Estado para promover las buenas prácticas, todavía estamos empezando, ¿no? Creo que es un camino que nos toca todavía caminar un rato. Ya, yo creo que este tema justamente de jugar con la psicología, de incentivar a las buenas prácticas, creo que eso es justamente lo que nos falta acá, que la gente esté un poco más motivada por reciclar, no solamente por lo que van a obtener por la recompensa, sino justamente por cuidar el planeta. Correcto. Eh, bueno, la siguiente pregunta es más enfocada justamente a lo que estamos pasando ahorita, la pandemia. ¿Usted cree que la pandemia ha afectado de manera positiva la conservación de la naturaleza o quizá por el contrario? Porque, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia vimos que se redujeron las emisiones de CO2, quizá redujo la actividad humana, pero luego quizá vino más fuerte, o algunos animales que dependían del alimento humano, que ya estaban acostumbrados a la presencia, quizás esos se vieron afectados. No sé, ¿qué nos puede decir de esto? Gracias, Emilio. Sí, definitivamente igual ha pasado acá en Perú, o sea, durante los primeros meses de la pandemia, sobre todo los primeros meses en que la cuarentena en Perú fue más o menos estricta y que creo que además fue un momento en el que todas y todos estábamos asustados, ¿no? Entonces fue el momento en que más respetamos la cuarentena y hubo, como tú dices, una reducción súper importante en las emisiones. En la costa peruana era muy evidente porque después de muchos años se podían ver aves migratorias que normalmente no se veían en la costa, en la misma costa, en las playas. Hubieron muchas semanas con espectáculos de delfines cruzando por la costa, pero cerquísima a la ciudad. O sea, Lima es una ciudad capital, pero que está justo en la costa. Entonces, desde la misma ciudad está cerquísima el mar y se pudieron ver, sobre todo en las playas, como te decía, un efecto positivo sobre la fauna, precisamente porque no estábamos los humanos, ¿no? Pero ya eso ha cambiado a partir de que se han aperturado las playas y que la cuarentena se ha reducido. Algo que sí de alguna manera creo que ha empezado a calar en la gente y acá en Perú se difundió mucho es la relación precisamente que puede existir entre el uso de animales silvestres para consumo o utilización de alguna parte, que como bien tú señalaste en un inicio es un problema que tenemos en varios lugares de la Amazonía. Acá, por ejemplo, llevan los dientes de los otorongos, los colmillos de los otorongos a China, y otras partes de los animales a otros países que tienen interés en su uso. Y se ha confirmado que existe alguna relación
entre este tipo de uso de los animales silvestres y su relacionamiento con el humano, ¿no? Precisamente porque se desarrollan enfermedades que son típicas de los animales silvestres en los humanos, ¿no? Que pueden tener consecuencias terribles. Si bien no está completamente confirmado el origen de esta pandemia, sí hay muchas sospechas de la ciencia que van en esa línea, incluso hay algunos autores que han escrito antes de las posibilidades, o sea, me refiero años atrás, de las posibilidades de llegar a una pandemia como esta por utilización de animales. Entonces creo que de repente eso ha calado un poquito en la gente. Y bueno, en cuanto a los delitos aquí, sí se mantuvieron durante la pandemia, lamentablemente, porque creo que los ilegales aprovecharon de alguna manera que las Fuerzas Armadas, igual que todos los demás, estaban en cuarentena. Entonces, sí hicimos esa evaluación de ver si había habido alguna variación y la verdad es que sí aumentaron los delitos en esos meses. Ya, qué interesante saber esto, ¿no? Uno pensaría, ¿no? Que se reduciría mucho más, ¿no? Que fue lo que pensamos la mayoría, pero justamente nos da su punto de vista y vemos que no siempre es así, ¿no? Eh, bueno, no sé, ¿quiere contarnos algo más? Hemos hecho esta entrevista, aunque muy, muy rápida, ha sido más rápida de lo común. Quizás nos quiere contar alguna otra cosa, no sé, algo de su trabajo, algo interesante. eh, no sé, quizás qué le motiva a seguir trabajando en la ingeniería forestal, quizás en esta lucha contra el cambio climático, que le da esa esperanza. No sé, ¿qué nos quiere contar? Gracias, Emilio. Sí, bueno, contarles que algo que fui descubriendo también en el camino en mi profesión, si bien mi formación es en ingeniería forestal y esto tiene que ver con el aprovechamiento de los diferentes recursos que nos dan los bosques, en el camino y en los diferentes trabajos que he tenido, aprendí que a mí me gusta no solo la relación con la naturaleza, o sea, cuidar la naturaleza porque sí, sino cuidar la naturaleza porque de ella dependen muchas poblaciones. En Perú, y estoy segura que en Ecuador también, existen muchas poblaciones indígenas que dependen 100% de los bosques. Entonces, la causa que tú estás defendiendo se convierte en una causa mucho más trascendental, porque como nosotros siempre decimos, no estamos protegiendo a un árbol o a un pajarito o a un osito que sea bonito, sino que en verdad al proteger a estos bosques estamos asegurando que las diferentes poblaciones indígenas y andinas, en el caso peruano, tengan también medios de vida, ¿no? Y es un poco algo que tratamos de demostrar en la lucha contra la minería ilegal, ¿no? Un poco en Perú lo que se usa como discurso para promocionar algunas actividades ilegales es que de qué te sirve tener ahí un bosque bonito que no le sirve a nadie, ¿no? Y lo que nosotros tratamos de transmitir es que ese bosque es el medio de vida de muchas poblaciones en Amazonía y en la zona andina, en el caso de Perú, y que son sus derechos finalmente los que estamos defendiendo, ¿no? Entonces, para mí esa combinación del trabajo con la naturaleza, pero también por la gente, es finalmente lo que más me gusta. Y ya bastante avanzada en mi carrera también me di cuenta que una de las luchas que más me interesan es la de derechos humanos. Entonces, esto se los cuento porque eso yo lo he descubierto hace un par de años y ya tengo 43. Entonces, no sientan que si ustedes empezaron un camino, ese camino se tiene que mantener de manera rígida. Primero, siempre sientan que pueden cambiar. Si necesitan cambiar de carrera y volver a pensarlo, está bien, porque eso quiere decir que hay algo en ustedes que los está gustando, o sea, los está llamando a buscar un cambio. Y lo otro es que, como les decía, ¿no? No sientan que si entraron en una carrera o en una especialidad determinada tiene que ser así hasta el final. Seguramente en sus trabajos van a empezar a ir descubriendo ustedes mismos y nada, no sientan miedo de irse arriesgando en diferentes caminos. Algunas veces va a funcionar, algunas veces no, pero lo importante es que siempre puedan aprender en ese proceso, ¿no? Justamente ese tema de explorar me parece súper, un muy buen consejo para nosotros de quizás no tener miedo de cambiar de carrera, de explorar otras áreas, quizás que ni nos imaginábamos. Y, y sí, en realidad es un muy, muy buen consejo. Tal vez tiene alguna anécdota que le pasó
en algún congreso internacional o en la ONU. No sé, algo ahí tal vez que nos quiera contar de eso. Sí, bueno, en ONU la verdad fue una oportunidad muy interesante que tuvimos hace ya como 5 o 6 años. Y este tema que les comentaba de la perseverancia se traduce en muchos momentos o se va a traducir en muchos momentos de su vida. En mi caso se tradujo en que existía la posibilidad, una muy remota, de llevar un representante de Madre de Dios a este foro internacional que es de todos los pueblos indígenas del mundo, ¿no? Llegamos a cumplir esa primera meta, que era lograr que él llegue a esta conferencia, y cuando pensamos que ya habíamos llegado a la meta, que era estar en las conferencias, nos dimos cuenta que podías aprender de la conferencia, pero no lograbas mucho si tu representante país no hablaba en la asamblea. Y eso lo descubrimos un poquito tarde. Entonces, lo único que a mí me quedó hacer, porque mi compañera no hablaba inglés, fue preguntarles a todos, o sea, volver locos a todos los de la sala de la oficina de conferencias, que algunos te miran y ni siquiera te responden, y ahí simplemente lo que tienes que hacer es no tomarlo personal y buscar al que está a su costado o al que te responda, y así, y seguir, y seguir, y seguir. Y simplemente contamos la verdad, ¿no? En un papelito que te prestaban para poner la justificación de por qué querías que esta persona que no estaba programada hable. Nosotros contamos que había ocurrido una situación complicada, creo que había sido una invasión a algunas comunidades o algo así, lo presentamos como el caso Perú, y dijimos la verdad, dijimos, nosotros esta noche ya estamos volviendo a Perú y nos hemos enterado que esta es la última chance para hablar, y nada, lo ponemos ahí a consideración, y finalmente lo logramos, ¿no? Y este representante pudo hablar, pudo presentar la situación de Madre de Dios y la situación del país, y que quedó registrado para que luego con eso se pueda hacer seguimiento. La función de la ONU es como ayudarte a que los países respeten los diferentes derechos humanos. Entonces, lo interesante de estas conferencias es que si tú logras acuerdos, a partir de esos acuerdos puedes hacer que la ONU te acompañe a que tu país logre lo que tú quieres que se logre, que no es un camino cortito, pero por lo menos vas poniéndote como primeras metas, ¿no? Entonces, está esto, ¿no? Como les decía, en esa anécdota yo aprendí, uno, que tenía que seguir estudiando inglés, o sea, que el idioma no debía ser una barrera. En mi caso era no solamente reforzar mis conocimientos de inglés, sino también perder el miedo de hablar en inglés, porque a veces tenemos miedo de hablar en otro idioma y no nos damos cuenta que el que nos está escuchando, en el caso de las personas con las que nosotros presentamos, nos agradecen que nosotros podamos hablar en inglés porque ellos no hablan español. Entonces, nunca te van a estar escuchando para ver en qué palabrita te equivocaste, sino más bien te agradecen que estás haciendo un esfuerzo adicional para que ellos puedan entender. Esa es una. Y la otra, como les decía, perseverancia. No importa cuántas veces te digan que no, siempre que respetes los procedimientos y los derechos de otros, intentar por todos los medios hasta el final, ¿no? Y ponerte pequeñas metas, porque si a veces te pones una meta que es muy grande, estás como destinado a que de repente al final sientes que no lo lograste. Pero si te pones pequeñas metas y las vas alcanzando en el camino, eso te motiva para continuar. Súper chistosa esa anécdota que nos cuenta justamente del idioma. Y es verdad, ¿no? Hay veces que nosotros tenemos miedo de hablar y claro, muchos de nativos hablantes de inglés no hablan otros idiomas, ¿no? Y es la realidad, ¿no? Claro que no hay que generalizar, pero sí, hay que valorar, ¿no? Que nosotros podemos hablar y perder el miedo, ¿no? Muy buen consejo. Eh, otra pregunta tal vez, ¿qué le diría Luisa de hoy a la Luisa de cuando tenía 15 años, ¿no? Tomando que todos los que estamos aquí tenemos alrededor de esas edades, entre 15, 16, 17 por ahí. ¿Qué le diría? Eh, bueno, lo primero, que se arriesgue, que le haga caso a su intuición, eh, que crea en sí misma, que yo creo que algo súper clave de los proyectos que cada uno se pone, sean académicos o sean personales, es que tú creas que tú lo vas a lograr. No importa si en el camino tienes que pedir ayuda, porque siempre está bien pedir ayuda, pero que tú te propongas y te reconozcas como la persona que puede
un poco conducir esa meta. ¿Qué más le diría? Creo que también le diría que no tenga vergüenza de hacer cosas. Yo reconozco que en los primeros años de mi carrera me he perdido muchas oportunidades por no atreverme a alzar la mano y preguntar. En mi caso, por ejemplo, les cuento, algo que yo siempre sentía difícil es que yo soy ingeniera forestal, pero la organización en la que yo trabajo es de abogados. Entonces, como ustedes comprenderán, muchas veces en las reuniones en las que yo estoy con todos los abogados, en algún momento empiezan a hablar en chino, ¿no? Y yo siento como un pitito que ya dejé de entender. Y lo importante es no tener vergüenza de preguntar. Nunca tener vergüenza de decir, no sé, no entendí, repíteme esto y hacerlo. Que yo hasta ahora me cuesta en algún momento y como que mi vocecita interna me repite, ya, pues no, ya está, no sabes, pregunta, esta es la oportunidad. Y esos caminos además muchas veces te conducen a diferentes aprendizajes, porque te animaste a preguntarle algo a alguien, puede ser en un curso, puede ser en una conferencia, ya es un nuevo contacto para ti en otra organización, puede ser en otro país también. Y además es importante muy importante generar los vínculos de reciprocidad. Eso también es importante, ¿no? Generar esos vínculos con personas y organizaciones que conozcas, pero mantenerlas, ¿no? O sea, mantener información, compartir información. Y algo también que no recuerdo si lo tenía en mente de chiquita ya, pero creo que sí lo recordaría la lucha de hace muchos años atrás, es que siempre se puede trabajar en equipo. Y casi siempre, al menos en mi experiencia, que en lugar de poner solo en mi cabeza a pensar, he puesto una o dos más al costado para sumar a esas ideas, siempre el resultado ha sido mucho más rico y mucho más interesante, ¿no? Por eso ahora muchas organizaciones, si no es la mayoría, trabajan precisamente con equipos multidisciplinarios, ¿no? Creo que en el caso de mi organización yo soy la prueba de eso, ¿no? Estoy dirigiendo una oficina de abogados, pero por el contexto del lugar en el que trabajamos, es mejor quizá una persona de otra formación que está como más cerca de la gente, ¿no? Y eso sumado al equipo de abogados y de otros profesionales que trabajan en la organización nos permiten tener un trabajo más integral, ¿no? Interesante justamente este tema que nos cuenta de los abogados, ¿no? Que usted es la única ingeniera forestal en todo ese gran grupo de abogados. Quizás nos quisiera ampliar un poquito más de esto, me parece súper, súper interesante. Sí, bueno, la SPDA, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, es una organización de derecho que ya tiene 35 años, es una organización peruana. De hecho, creo que es la primera organización peruana que trabaja en derecho ambiental. Y esto de tener equipos multidisciplinarios también ha sido un proceso de aprendizaje para la misma organización. Porque cuando empezó la organización solo trabajaban abogados en la organización, y si bien tenían logros y resultados muy interesantes, llegaban a cuestiones en las que no podían avanzar en propuestas de política porque les faltaba el conocimiento de un técnico, o en bosques, o por ejemplo nosotros también trabajamos en conservación marina, entonces necesitas un especialista que sepa de pesca o que sepa de conservación marina para que ayude al abogado a orientar la política que va a trabajar, ¿no? Pero ha sido un proceso, o sea, yo les confieso que cuando empecé a trabajar aquí fue como una primera práctica, una primera validación. Mi cargo era como responsable solo de un proyecto y tuve ese cargo como un año o dos. Y de hecho cuando me promovieron a coordinadora, cuando mi jefe lo presentó, me presentó como que yo había ascendido de ingeniera a abogada y que entonces ya ocupaba el cargo de coordinadora, ¿no? Entonces, que fue loco porque para mí era súper evidente que para ellos era difícil aceptar un liderazgo de alguien que tenía una carrera difícil. Lo estaban haciendo en la práctica porque se daban cuenta que funcionaba, pero les estaba costando, ¿no? A mí no me dio risa mucho el comentario, pero luego me di cuenta que era eso, o sea, que a ellos les estaba costando como grupo quizá tan cerrado de abogados entender que necesitaban otras disciplinas, pero a pesar de que les estaba costando, como organización también apostaron por hacerlo, porque creyeron que eso iba a generar cambios. Entonces, por ejemplo, ahora aquí en Madre de Dios, de hecho, somos 3 ingenieros y 2 abogados.
¿no? En las oficinas de Loreto, que es otra provincia que está más al norte, también en la Amazonía, hay un equipo de biólogos, por ejemplo, porque ellos trabajan con pesca y otras especies. Y en el programa de gobernanza marina hay especialistas en pesquería y también en biología. Entonces, ese ha sido como un aprendizaje de la organización. En Perú, antes la mayoría de las organizaciones no gubernamentales como en la que yo trabajo tenían una sola línea de especialización. Y ahora la mayoría tienen equipos así, multidisciplinarios, con diferentes grupos de profesionales y con ellos llevan adelante proyectos e iniciativas. Súper chévere eso que nos cuenta de la coordinación, ¿no? Multidisciplinaria, ¿no? Uno no pensaría, ¿no? Que hubiera más abogados que ingenieros forestales en una reserva, ¿no? Eh, y bueno, yendo a la última pregunta, ¿qué mensaje les dejaría a las nuevas generaciones de jóvenes que le estamos escuchando que quieren ser activistas medioambientales, luchar por la justicia climática, en fin, lo que usted hace? ¿Qué les diría en base a su experiencia de vida? Bueno, lo primero, que mantengan su energía y ganas de ser activistas ambientales, porque se necesitan muchos y muchas en diferentes partes del mundo. Lo otro que me parece clave es que se informen de los problemas ambientales del mundo, pero que se interesen más por los problemas ambientales de su país y aún más por los problemas ambientales de su localidad. Porque a veces miramos lo más grande y no vemos, por ejemplo, cómo está yendo el tema de reciclaje en nuestras localidades o cómo está yendo el tema de manejo de residuos o si hay programas de ahorro de electricidad o ahorro de agua, ¿no? ¿Y por qué? Porque para mí, personalmente, es más legítimo cuando tú, digamos que enfocas tu esfuerzo por lo que está más cerca y vas construyendo desde lo local hacia lo más grande, ¿no? Al menos en mi experiencia, cuando funciona de manera inversa, no siempre cala en la gente. O sea, cuando el gobierno, por ejemplo, hace un programa para promover reciclaje, pero nadie lo trabaja a nivel de la localidad, seguro que es un proyecto que va a terminar a los pocos años y no va a quedar en la gente, ¿no? Y bueno, creo que quizá el tercer consejo que les daría es que si quieren realmente ser activistas ambientales, el cambio tiene que empezar por sí mismos y en casa, ¿no? No, creo que el ser activista es una responsabilidad muy grande porque tienes que de alguna manera tratar de ser coherente con lo que tú estás defendiendo o por lo que tú estás luchando, ¿no? Y hay diferentes maneras de ser coherente, desde, por ejemplo, como yo trabajo contra la minería ilegal, yo no puedo ver el oro, pero ni en foto, ¿no? No uso nada de oro, ni es mi interés, trato de ser como coherente con eso, pero hay muchas formas de ser coherente, desde tener consumo responsable en casa, tratar de educar y, como les decía, siempre tratar de trabajar desde casa y desde las localidades para que sea algo más coherente y que se vaya construyendo poco a poco. Muchas gracias, Luisa. Bueno, ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado. Eh, Aparte de ayudarnos a descubrir nuestra vocación, nos ha educado un poco más en este tema de la educación ambiental. Y, y bueno, agradecerle igual una vez más por haber aceptado la invitación y bueno, ahora daremos paso para algunas preguntas de los participantes de la reunión. Si pueden, levanten la mano y luego encienden su micrófono o si no, escriben las preguntas en el chat. Muchas gracias, Luisa. Le doy paso ahí a Marta. Gracias, Emilio. Gracias, Luchi. Acá, Luchi, han puesto una pregunta. David, no sé si ya se tuvo que retirar, pero dice, ¿qué opina usted de lo que está ocurriendo actualmente alrededor del mundo por el cambio climático? Un poquito ya más o menos nos has orientado, pero no sé si quisieras darnos alguna idea adicional. Gracias, Marce. Bueno, quizá dejarles una reflexión, y es que cada vez está más claro que los efectos que está teniendo el cambio climático en los diferentes lugares del mundo tienen que ver con el consumo no responsable que hacemos precisamente nosotros, los humanos, de los diferentes recursos.
Por eso les decía en algún momento que me parecía clave que trabajemos, por lo menos en el Perú, es algo que todavía tenemos pendiente, formar mejor a las generaciones y que entiendan que todo en esta naturaleza está relacionado, ¿no? Entonces, que si aquí hay un mayor consumo de agua, cada vez va a ser más fuerte que en otros lugares no puedan acceder al agua, y diferentes otras cosas como las energías, el uso de las energías renovables. Aquí, por ejemplo, todavía falta promoción de energías renovables. Hay algunos proyectos del Estado, pero para los privados llegar a tener energías renovables, por ejemplo, es un poco caro. Entonces sí todavía toca educar un poco más a la gente para que venga ese cambio de conductas, de buscar invertir por modos de vida que sean más sostenibles. Y como les decía, el cambio empieza por la casa, o sea, desde no botar algún residuo en el lugar donde no debe estar, sobre todo si es plástico. Si vamos a utilizar plásticos, tratar de darles 2 o 3 usos y que nunca tengan que volver, si es posible, no tengan que volver a la tierra o a la naturaleza. Cuidar el agua pensando en que otros no la tienen, porque de repente nosotros sí tenemos acceso a agua y siempre y todo el tiempo, pero tratar de pensar cada que abras el agua que hay alguien más en algún lugar que no tiene, o como me ha tocado ver a mí, que creo que fue la forma en la que aprendí a tratar de cuidar el agua, es que hay muchas comunidades en Perú, aquí cerquita de donde yo vivo, que todas las gotas de agua que utilizan las cargan. Entonces, cada familia tiene que cargar diariamente barriles de agua para su consumo en el día. Y para nosotros está un poquito más fácil, ¿no? Está solamente abrir el grifo y ya está. Entonces, acordarnos de ese tipo de cosas y creo que tratar de ser empáticos es algo muy importante, porque a veces no somos conscientes que nosotros estamos en una situación muy privilegiada de acceso a recursos, de acceso a educación y acceso a un montón de cosas que otros no. Entonces, a veces toca cuidar pensando en el otro que no tiene, ¿no? Gracias, Luchi. A ver, Alex Honaisen, ella es una colaboradora también de Escolé, es mamá homeschooler y también vive en una reserva. Así que, a ver, Alex, tu pregunta. Bueno, buenas tardes con todos y gracias, Luisa, por aceptar la invitación. Un poquito, yo quisiera que hagamos un ejercicio, que te imagines que te han dado la misión de motivar o promocionar la carrera de ingeniería forestal o ingeniería ambiental, para todas estas carreras relacionadas, para incentivar o motivar a jóvenes a seguir esta carrera. ¿Qué dirías? ¿Por qué es chévere? Bueno, no sé si en Perú usan chévere, yo uso mucho el chévere. ¿Por qué es chévere seguir esta carrera? ¿Qué te ha dado? No solo a nivel, digamos, ya profesional, sino personal. ¿Cómo tú, digamos, promocionarías esta carrera para que más estudiantes la sigan? Gracias, Alexandra. Bueno, creo que al menos en el caso peruano, una de las principales motivaciones que yo utilizaría es que algo que no se dice mucho es que nuestro país es un país forestal. Casi el 70% de nuestro territorio está en bosques o andinos o amazónicos, y eso nos debería llevar a tratar de buscar más especializaciones y carreras relacionadas o a ciencias forestales o ambientales. Otra cosa que les diría es que el futuro para todos y para todas depende de los bosques. El agua que todos consumimos está asegurada en los bosques, en el caso de Latinoamérica, en los bosques amazónicos, y entonces necesitamos muchas más personas y muchas más manos trabajando por estos esfuerzos, como les decía antes, no solamente para conservar estos bosques que nos van a permitir una provisión de agua y de otros recursos. En el caso peruano podría resaltar agua, madera fina y de muy buena calidad, pero también otros recursos como las castañas, que son nueces que solo crecen en 3 países, en Perú, en Bolivia y en Brasil, la nuez del Brasil. Y tenemos una riqueza muy importante en los bosques y necesitamos mucho trabajo
ahí todavía de concientización y de conocer más de las culturas que están dependiendo y viviendo de los bosques. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, algo que nosotros descubrimos es que aquí en Madre de Dios todas las comunidades tuvieron un primer plan de cómo protegerse a sí mismas de la pandemia utilizando solo sus conocimientos tradicionales, ¿no? Entonces volvemos a una carrera que a ti te permite aprender y tener un conocimiento especial, pero que siempre te da la oportunidad de seguir conociendo y aprendiendo de los diferentes conocimientos que tienen otras culturas, como son las culturas amazónicas, ¿no? Y bueno, sin duda, como les decía, para mí es un trabajo gratificante, que como cualquier otro trabajo tiene sus momentos de estrés y de complejidades, pero que a la larga te deja una sensación muy bonita, creo, y eso pasa con la mayoría de personas que están vinculadas al trabajo de ingeniería forestal o ambiental, es que estás trabajando para ti a nivel personal, pero estás contribuyendo a una meta más grande, ¿no? Que es proteger la biodiversidad o luchar contra específicamente el cambio climático, y eso te lleva a tener una satisfacción diferente y complementaria a la que te podría dar cualquier profesión o cualquier trabajo, ¿no? Gracias, Luchi, gracias, Alex. Y bueno, ya estamos un poco terminando y bueno, he anotado un montón de cosas. La verdad, con las entrevistas que hemos tenido previamente, también me queda mucho de cómo a raíz de la profesión de cada persona podemos tener ese de contribuir hacia nuestra sociedad, hacia el mundo. Realmente es muy inspirador. Y acá tengo algunas anotaciones que quisiera comentar. Algunos consejitos que Luchi nos ha compartido. Cree en ti mismo, pide ayuda, reconócete, no tengas vergüenza, trázate pequeñas metas y sueña en grande. Así que muchísimas, muchísimas gracias. No sé si por acá nos salió una pregunta adicional. A ver, la última, si quieres, Luchi, nos quedan 8 minutitos. ¿Qué es exactamente lo que haces en tu trabajo? ¿Qué hace Luchi un día cualquiera? ¿Y qué enseñan digamos, en tu carrera? ¿Hay alguna brecha o por ahí pues aplicas todo lo aprendido en la universidad? Cuéntanos, Luchi, para terminar. Gracias. Gracias. Bueno, en un día cualquiera, lo que normalmente ocurre en mi oficina, o bueno, ahora en la modalidad virtual o semipresencial, es que atendemos diferentes tipos de consultas y demandas de la población con la que trabajamos, que son afectados por delitos ambientales. Entonces, son personas que quieren poner una denuncia ambiental, pero no los limitamos solamente a poner una denuncia, que es una queja ante las autoridades, sino es que dependiendo de cada espacio del territorio, tratamos de buscar como una estrategia para realmente proteger ese espacio, llegando a diferentes autoridades, tratando de buscar diferentes aliados también, tratando de asegurar la comunicación con la persona que estamos trabajando, que en los lugares rurales, por ejemplo, ese es un reto que no siempre está listo, no todos tienen acceso a comunicación o a internet durante todo el tiempo. Y lo que hacemos también es, a partir de esta información, ponemos la información, a partir de esta información que recogemos con la gente, de las denuncias y de toda la información de los delitos, ponemos la información o en informes, o en artículos periodísticos, o en investigaciones que publicamos en una plataforma que tenemos, que es como una plataforma de prensa, pero es una plataforma de prensa específicamente de temas ambientales. Y de esa manera buscamos que el tema sobre el que estamos, o el problema sobre el que estamos trabajando, empiece a ser trabajado en la agenda política. Y finalmente lo que también buscamos es tener diferentes espacios de reunión con las diferentes autoridades aquí en la región y también en Lima y a nivel nacional, con las diferentes autoridades, para darles a conocer no solamente la problemática, sino principalmente para plantear desde el territorio, desde el conocimiento del territorio, diferentes propuestas que se podrían trabajar, ¿no? Y bueno, durante menos tiempo trabajamos con organizaciones del gobierno regional. Nosotros tenemos gobiernos a nivel nacional, pero también tenemos gobiernos en las regiones, y tratamos de trabajar con ellos fortaleciendo sus capacidades para todo lo que es materia ambiental. Perfecto, muchísimas gracias, Luchi. Gracias a todos los participantes, todas las personas que nos escucharon y a las personas que van a ver la grabación.
Y voy a terminar con otra frase célebre que Luchi nos ha compartido hoy día: el cambio comienza por uno mismo y en casa. Así que, pues si queremos soñar en grandes, si tenemos sueños grandes, de preocuparnos y de realmente tener acción sobre el cambio climático y todos los problemas que hay en el mundo, pues comenzar por uno mismo y comenzar en casa. Así que muchísimas gracias, Luchi. Gracias a todos los que han participado en esta entrevista de la Semana Vocacional Escolé y continuamos el día de mañana. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, hasta luego.